Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas.
Muy buenas noches, mis hermanos, amigos, Iglesia del Nazareno Villa Los Arcos. Bienvenidos una vez más, todos bienvenidos a nuestra transmisión en línea. Hoy, miércoles, toca estudio bíblico. Y esta noche creo que va a ser una noche especial. Digo especial porque quiero cambiar un poquito la temática. Hoy voy a hacer algo narrativo, es decir, voy a compartir, voy a narrar algo de mi historia, no solo como pastor. Yo quiero platicarles un poquito acerca de mi historia desde la infancia como hijo de pastor, ya que estamos hablando acerca de la fe. Hemos estado hablando domingos, miércoles acerca de la fe, acerca de crecer en fe, de qué importante es vivir en fe. El domingo pasado apenas escuchamos la palabra viviendo en fe. Y hoy quiero compartirles, le he titulado al tema basado en un personaje de la Biblia con el que me identifico mucho, basado en la vida de Timoteo, uno de los pastores en la iglesia de Éfeso, a quien Pablo formó, dirigió, a quien Pablo mentoreó, el gran apóstol Pablo. Y bueno, el tema lo he titulado Raíces de Fe. Raíces de Fe. Quiero compartirles allá en 2 Timoteo, cuando hablamos acerca de las cartas del apóstol Pablo, no podemos decir de, porque sí son de Pablo, pero llevan el nombre de la persona o de la iglesia del lugar a donde fue dirigido. Y en esta ocasión, por eso decimos 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5, y también vamos a leer más adelante en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Pongan mucha atención y usted verá por qué me identifico con este personaje maravilloso de la Sagrada Escritura. Dice así la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Ahí está hablando Pablo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo se acordaba de su hijo Timoteo, su hijo en la fe. Sigo leyendo: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Subraye ahí en la Biblia la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por eso he titulado al tema Raíces de Fe. Más adelante, ahí mismo en 2 Timoteo, ahora en el capítulo 3, verso 14 y 15, dice así: pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya, qué precioso, ¿verdad? Me identifico con las palabras del apóstol Pablo. Me identifico con este hijo en la fe. Me identifico con Timoteo. La Biblia dice que la fe
de este muchacho, la fe de Timoteo tenía sus raíces en sus antecesores, en su madre, en su abuelita. Y qué hermoso es poder entender que nuestra raíz también tiene que ver con la fe, con esa fe genuina que han tenido aquellos que nos han antecedido. Y si ustedes empiezan, estoy seguro que aquí en esta noche, ¿verdad?, nos escucha alguien que tal vez empieza, tal vez la mayoría no tenga un padre o un abuelo cristiano, pero es el tiempo de que ahora usted empiece a echar raíces. Más adelante les voy a leer qué importante es transmitir de generación en generación la fe. Y bueno, quiero contarles un poquito mi historia. ¿Por qué me identifico con Timoteo? Allá en los principios de los años 70, yo tenía 5 añitos y mi padre estaba pastoreando en su propio pueblo. Después de haber pastoreado ya 2 iglesias, esta era la tercera iglesia que él pastoreaba en un pueblito que se llama La Mata. Recuerdo que cuando llegamos ahí, aun cuando es el pueblo de mi padre, yo no nací ahí porque mi padre se fue a pastorear a otro pueblo y nací en otro lugar. Pero cuando llegamos al pueblo de mi padre, ahí La Mata, ahora me parece un paraíso, me parece algo hermoso, pero en ese tiempo era algo que no me gustaba. Y le voy a decir por qué tenía yo ciertos traumas de niño. A veces sonaba, o más bien constantemente durante el día, sonaba un aparato de sonido, el equipo de sonido del pueblo, que a veces colgaba de la rama de un árbol más alto de ahí, del dueño de ese sonido. Tenía una cantina, pero también era el lugar donde se informaba a la población. Si alguien vendía comida o si se tenía que citar alguna reunión del ejido, etcétera, etcétera. Pero había una canción y había un estilo de música que yo escuchaba todos los días y que me enfermó. Y la canción que yo más escuché en mi infancia fue aquella canción famosa que la hizo un artista que se llamaba Cornelio Reina y decía: me caí de las nubes que andaba como a 20,000 metros de altura, algo así. Y cuando yo escuchaba esa canción tan triste, tan denigrante, perdónenme decirlo así, yo me deprimía. Y entonces, siendo un niño de 5 años, comenzaba a llorar. Y mi mamá, como cualquier mamá se preocupa por los niños, me decía: hijo, ¿qué tienes? Y lo primero que yo le decía a mi mamá es que siento calentura. Y mi mamá corría inmediatamente y me daba un Mejoral, así se llamaba una pastilla en aquellos tiempos, un Mejoral o un desenfriol. Tanto fue, tantas veces sucedió esto en mi vida que me hice alérgico al ácido acetil salicílico. Mire hasta dónde llegó, ¿verdad? Y siendo un niño. Y bueno, no todo fue triste. Eso fue un escenario en mi vida, pero también hubo escenarios maravillosos de amiguitos. En ese lugar tenía mis primos con los que jugábamos la canica, el trompo, los juguetes de antes. Pero llegó un momento en que mi padre, cuando yo cumplo 6 años, es llamado a otro pueblo que se llama Zanatepec para ser pastor. Y entonces mi padre me lleva al pueblo de mi madre, que se llama El Mezquite, y ahí me deja viviendo con mi abuela. Y yo llego en la casa de mi abuelita, que tenía una tiendita, y empiezo a vivir. Éramos mi abuela y yo. Y es allí donde empiezo a ser instruido en la fe. Por eso hablo de raíces de fe. Mi abuela me empezó a enseñar los primeros versículos de la Biblia, Josué 1:9. Jehová es mi pastor, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 103, Salmo 27, Salmo 34, etcétera, etcétera. Y empezó la palabra de Dios a incrustarse en mi alma, en mi corazón, en mi mente. Y ese primer versículo marcó mi vida, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ese versículo marcó mi vida
al punto en que enraizó mi fe. Pero hubo alguien que me guió en el camino, mi abuela. Como Timoteo fue guiado por su madre y por su abuela, yo empecé a ser guiado en la palabra, en la fe, por mi abuelita Virginia, Vicky le decíamos. Una mujer que me corrigió, una mujer que me guió en el camino del Señor desde temprana edad para que yo no me desviara. Por eso la Biblia dice, corrige al niño en su carrera para que cuando sea grande no se aparte del camino. Proverbios nos enseña esta palabra. Y así, hermanos, pasó un año, la fe se empezó a arraigar en mi corazón. Yo aprendí a orar ahí, aprendí a leer porque fue mi primer año en la escuela, aprendí a cantar, aprendí a congregarme, aprendí a llevar mis ofrendas y aunque usted no lo crea, aprendí a llevar mis diezmos. Mi abuela me daba una moneda de 5 pesos para ir a traerla a la carretera, al entronque, cuando iba a hacer sus compras y con una carretilla acarreaba todas sus cosas. Y yo me iba ahorrando ese dinero y cuando llegaba el domingo apartaba. Si yo juntaba 50 pesos en la semana, sacaba 5 pesos, lo metía feliz en mi sobre y depositaba mis diezmos. Desde ese día aprendí estos rasgos maravillosos, estas raíces de fe que nunca se van a arrancar de mi vida y de mi corazón, que han marcado positivamente mi vida. Y pasó un año, fue un año feliz. Mi padre, cuando yo cumplo 7 años, es llamado a otro pueblo llamado Mogoñé, y entonces empieza la historia itinerante, empieza la historia de muchos pastores que tal vez en este momento me están escuchando. Y empieza nuestra historia nómada. Entonces yo soy regresado a donde estaba mi padre y empecé a hacer amiguitos en Zanatepec. Y cuando yo ya tenía algunos amigos, tal vez alguno me escucha, David, mi amigo David, la familia Manso allá en Zanatepec. Y cuando empiezo a tener mi círculo de amigos, mi papá dice, nos vamos a otro lugar. Y entonces viene el día de la mudanza, ¿verdad? Viene el día del adiós, de haberte acostumbrado en un lugar y de tener amigos y despedirte de tus amigos y quién sabe cuándo los vuelves a ver para irte a otro pueblo. Recuerdo que tenía un tío que se llamaba Francisco López, hasta la fecha vive. Él tenía una camioneta muy bonita de 3 toneladas, 3 toneladas grande. Y ahí iba todo el equipo. Ahí iba la estufa, el refrigerador, las camas, el comedor. Siempre la escena era mi tío, mi madre, mi padre en la cabina y yo tengo solamente un hermano. Mi hermanito y yo en la parte de atrás con todas las cosas. Ahí iba mi hermanito, iba el perro, el gato y yo. Y entonces íbamos a cambiarnos, nos cambiábamos. Yo veía cómo el camión dejaba atrás mis sueños, mis anhelos, mis amigos para mirar hacia otro horizonte. Hacíamos más o menos, se hizo en ese primer viaje alrededor de unas 4 o 5 horas, más que mi tío manejaba muy despacio, muy prudente, y viajamos. Nos establecimos en Mogoñé, empecé a hacer mis amiguitos, y pasados 2 años, ya cuando recuerdo a un gran amigo, a mi amigo Lencho ahí en Mogoñé, mi padre otra vez nos decía, tenía ya 8 añitos, y nos decía, ahora nos vamos a ir a otro lugar. Y nos fuimos a Lagunas, Oaxaca. Otra vez la misma escena. En la misma camioneta. Mi padre, mi madre, ahí en la camioneta, en la cabina. El perro, el gato, mi hermanito y yo en la parte de atrás. Ya estábamos de 8 añitos. Y nos fuimos a Lagunas, Oaxaca. Siempre cuando llegábamos a un lugar, salía un niñito de los vecinos que nos decía, hola amigo. Qué bonito era para mí recibir la bienvenida de un niñito, de un amiguito que nos decía, que me decía a mí y a mi hermanito, qué bueno que llegaron. Yo soy fulano, yo soy Gildardo, yo quiero ser tu amigo. Y así salían los vecinitos y empezábamos a ser otros amiguitos.
Pues pasaron otros años y cuando yo estaba en la plena adolescencia, a los 13 años de edad, estando en un lugar precioso, Lagunas, Oaxaca, es una microciudad, una pequeñita ciudad muy organizada, muy bonita, donde yo ya había hecho toda una vida. A veces nuestra vida era interrumpida en la escuela a mediados del siglo escolar, y teníamos que dejar amiguitos, compañeros de escuela, a los maestros y volver a trasladarnos. Recuerdo que esa escena fue la más triste de mi vida cuando salimos de Lagunas otra vez a Izhuatán. Mi padre fue llamado otra vez para pastorear. Así movían a los pastores cada 2, cada 3 años. En ese tiempo había durado mi papá 4 años en Lagunas. Imagínense cómo nos habíamos acostumbrado, cómo nos habíamos encariñado en ese lugar tan bonito. Y recuerdo cuando íbamos saliendo de la ciudad en la camioneta, otra vez la misma escena. Mi madre, mi padre en la cabina con el chofer, y en la parte de atrás, el perro, el gato, mi hermano y yo. Y cuando ya íbamos saliendo a las últimas casas de Lagunas, Oaxaca, recuerdo esta escena. Lloró el perro. ¡Wow, wow! Empezó a llorar. Y enseguida llora el gato. ¡Miau! Y lloraba el gato. Y enseguida que lloró el perro, el gato, lloraba mi hermanito. Y cuando veía yo a llorar a los 3, pues tenía yo que llorar también, ¿verdad? Lloraba el perro, lloraba el gato, lloraba mi hermanito. Y allá es algo que tal vez mi padre nunca supo. Nosotros estábamos atrás en la camioneta, estábamos llorando y llorábamos el haber dejado nuestros amiguitos, nuestros anhelos, nuestra escuela. Recuerdo que pasábamos por esa colonia donde asistíamos a la escuela, y ahí fue precisamente donde derramamos lágrimas, donde empezamos a llorar. Después de oír al perro, al gato, a mi hermanito, pues yo tuve que llorar. Llorábamos, y entonces pasaban horas de viaje, de camino, para poder llegar a un lugar otra vez donde había que empezar de cero. Y después de estar en ese lugar otros 2 años en Izhuatán, donde yo me encariñé mucho por el río, por la pesca, otra vez el retorno, la misma escena, el gato, el perro, mi hermanito y yo, otra vez a llorar. Pero saben, cada viaje, amados, cada salida y cada viaje que hacíamos a un nuevo horizonte, a un nuevo caminar, a un nuevo lugar, a conocer nuevas personas, a construir templos. Mi padre fue pionero en construir iglesias. Había lugares donde llegábamos y los templos eran tan chiquititos para unas 40, 50 personas, y las derribaba. Y se hacían planos arquitectónicos y levantaba iglesias. Un hombre maravilloso, un hombre que trabajó, un pionero en la obra de Dios, que abrió obras, que iba a la montaña a abrir misiones, y yo era parte de ese sueño. Yo caminaba junto con mi padre. ¿Cómo no tener raíces de fe? Hermanos, todas aquellas escenas, las escenas que le acabo de contar, de haber dejado amigos en cada pueblo, en cada lugar, quedaban atrás, quedaban como un recuerdo hermoso marcado en mi corazón, pero siempre con una fe genuina, con una fe maravillosa que nos extendía hacia adelante. Y así, hermanos, he estado por muchos años, los 54 años de vida que yo llevo. He sido hijo de pastor y he sido pastor. Y también como pastor, mis hijos han experimentado esto que yo les he dicho. Ahora que Dios nos trajo de Oaxaca a Villahermosa, Tabasco, hace casi 3 años, yo le decía a mis hijos: hijos, ustedes ya tienen un buen trabajo aquí en Oaxaca, tu mamá y yo nos vamos. Y mis hijos
me dijeron, nosotros también queremos ir, nosotros también queremos soñar otra vez, nosotros también tenemos sueños y anhelos de fe. Y ahora vemos premiada fe que tiene raíces, fe que tiene las raíces en las enseñanzas de mi padre, de mi madre, que tiene raíces en las enseñanzas de mi abuela. Recuerde, como dice Pablo a Timoteo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Por eso me identifico. Dice, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cabe mencionar mi abuelo. Yo tengo raíces de fe en mi abuela materna, con la que viví un año y me enseñó la palabra. Tengo raíces de fe en mi abuelo paterno, porque después de que mi padre acepta a Cristo y se va al seminario y se convierte en un pastor, mi abuelo se convierte cuando mi padre tenía 14 años y empieza a crecer en la fe, y de manera teórica, práctica, aprendió y fue instalado como un pastor laico. Así que mi abuelo también fue pastor. Yo soy tercera generación de pastor. Mis hijos son cuarta generación. Así que, ¿cómo no tener raíces maravillosas de fe? De esas raíces está hablando Pablo. De esas raíces que encontramos en la palabra de Dios. Son raíces de una fe auténtica, de una fe genuina. Y yo quiero invitarte ahora, que has escuchado parte de mi testimonio, que has escuchado cómo es un poquito la vida, la vida nómada de un pastor, que cuando Dios nos dice, te voy a enviar a tal lugar, tenemos que obedecer. Y tenemos que hacer lo que Dios dice. Y muchas veces hemos llorado después de habernos despedido de amigos, de hermanos a quienes amamos, quienes engendramos, como dice Pablo, con dolores de parto. Y después dejarlos, no quedan huérfanos porque Dios envía otro pastor y continúan creciendo en la vida cristiana. Pero esa separación duele. No obstante, todo esto nos ayuda a seguir adelante, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y no decir, Señor, como tú me llevas para acá y para allá y tú me cambias los planes, así no se vale. No, hermano, es maravilloso seguir los planes de Dios. Y esto solo sucede cuando tenemos raíces de fe. Esa fe que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, que también habitó en tu madre y habitó en tu abuela. Esa fe no fingida. Amados, esta es la fe que vivimos mi familia y yo. Una fe que habita en mí, que ahora está en mis hijos, que habitó en mi madre, en mi padre, en mi abuela materna y en mi abuelo paterno. Ahora, tú que me escuchas en esta hora, tal vez tú digas, pero pastor, yo no tengo un padre que haya sido cristiano o una madre, yo soy el primero. Pues esta es la oportunidad, y por eso vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y aprendiendo, para que tú eches raíces y para que tú puedas traspasar la palabra de fe y la vida de fe a tus hijos, a tus nietos, hasta la tercera y cuarta generación, como dice la palabra de Dios. Bueno, ahora quiero compartirte 4 cosas maravillosas de una fe que tiene raíces. 4 características de una fe bien arraigada. Esa fe que había en Timoteo. Esa fe que Pablo elogia. Esa fe que hacía que Pablo derramara lágrimas al acordarse de Timoteo. Qué hermoso es cuando un mentor se acuerda de uno por su fe. Amados, creo yo
que las lágrimas que debemos provocar en nuestros pastores, en nuestros mentores, deben ser lágrimas por una fe genuina. No porque estemos criticando, no porque estemos atacando a nuestro pastor. Yo nunca ataqué a mis pastores, jamás y nunca, hasta el día de hoy. Amo a mis mentores, amo a mi superintendente de distrito, a mi hermano Anel Ruiz. Amo al pastor que ha influenciado en mi vida, al pastor Elías Betanzos, que ha sido mi mentor. Y nunca usted me va a escuchar atacar a mis pastores, a mis mentores. Al contrario, si alguna vez van a llorar, que sea porque se acordaron de esa fe no fingida que hay en uno y que habitó en mis padres y en mis abuelos. Una fe llena de raíces sólidas, una fe bien arraigada. Y quiero compartirte 4 características rápidamente de lo que dice la palabra de Dios de esa fe arraigada, de esa hermosa fe. Número 1, la fe de Timoteo, esa fe con raíces que tenía Timoteo. Número 1, es una fe no fingida, dice la palabra de Dios. Número 1, una fe no fingida. Dice en el versículo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Qué maravilloso habla el apóstol Pablo de esa clase de fe que tenía Timoteo. Y esa es la fe que yo quiero tener siempre, una fe no fingida. Por eso el domingo yo te hablaba. A veces es pretencioso decir, yo vivo por fe, yo no necesito del salario de nadie. No, hermano, no se habla así. Se dice, yo vivo por la gracia de Dios. Así. Sea que tengas un salario o que no tengas un salario, no podemos decir que no, porque cuando trabajamos para Dios, el mejor patrón es Cristo, es Dios, y Dios provee nuestras necesidades. Y esa es la fe auténtica. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros somos lo que somos y no somos algo que aparentamos ser. Amado, la fe auténtica es aquella fe no fingida, dice la palabra de Dios. Pablo dice que Timoteo tenía una fe no fingida. Timoteo no era un hombre de doble ánimo. Timoteo no era un hombre que aparentaba ser alguien. No, él era un pastor en la iglesia de Éfeso que era guiado por su mentor Pablo. Y Dios quiere que tú y yo tengamos esa fe no fingida, una fe auténtica, una fe que depende de Dios, una fe en la que confiamos en Dios, pero que no hace alarde, hermanos. Hermanos, la humildad es la mejor prueba de fe que nosotros podamos tener y que podamos decir todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a Él, se lo debo a mi Señor Jesucristo. Esa es la clase de fe auténtica que Dios quiere. No que alardeemos, no que nos creamos más espirituales que los demás. No se vale presumir que yo tengo fe que los demás. No, hermano, porque entonces careceríamos de fe. Por eso Pablo nos habla que Timoteo tenía una fe no fingida. Te invito a tener esa clase de fe, a arraigarte en esa clase de fe. Número 2, ¿qué clase de fe tenía Timoteo? Dice la Biblia, una fe persistente. Allá en 2 Timoteo capítulo 3 verso 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Timoteo era muy jovencito cuando Pablo lo conoció. Allá en el libro de Hechos nos habla la Biblia que Pablo llegó a esa casa, a ese lugar. Y por causa de los judíos, Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo. Imagínense Pablo con el cuchillo y decirle a Timoteo, te voy a circuncidar, hijo, un jovencito, métete al cuartito,
ve bajándote la ropa, ve desnudándote. Y Pablo con el cuchillo y con el ritual judío circuncidó a su discípulo, circuncidó a Timoteo. Y Timoteo, digo que tenía una fe persistente porque era obediente, porque llevaba las indicaciones de su mentor, porque dirigía una iglesia difícil en Éfeso y él era el pastor titular. Así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido. Debemos tener una fe persistente. Timoteo tenía una fe persistente. Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Amados, la fe persistente es la que no claudica. La fe persistente es aquella fe que a pesar de las tribulaciones y de los problemas continúa. Es aquella fe que donde la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta que Dios te llame. Esa es la fe persistente que debemos tener, y esta es la clase de fe arraigada. La fe que echa raíces. Número 3. Timoteo tenía una fe, también una fe que sabe de quién ha aprendido. Vuelvo a leer en el mismo pasaje, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y mire cómo dice: sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. Una fe arraigada, hermanos, es una fe que sabe de quién ha aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? De su abuela Loida, de su madre Eunice y de su mentor ahora Pablo. Amados, ¿cuál es esa clase de fe que yo como pastor, como cristiano, como hijo de Dios he aprendido? He sabido aprender. La fe de mi padre y de mi madre, la fe de mi abuela materna, la fe de mi abuelo paterno y la fe de mis mentores. Antes de venirme a este lugar a pastorear, recuerdo la oración del pastor Elías Betanzos en la ciudad de Oaxaca, orando con una fe genuina, con una fe tremenda, con una fe impresionante. Yo he aprendido a tener la fe, un poquito de la fe de ese hombre. He sabido de quién aprender. Hermanos, escúchenme por favor, amigos pastores, si hay algún pastor que me escucha en esta hora. Mira a quién te arrimas. Mira quién te va a mentorear, por favor. No te vayas a acercar. A veces me saca de onda pastores que tienen una iglesia de 100 personas o de 200 personas. Vamos a suponer de 200 personas. Y van y buscan un mentor y van a buscar a un pastor que, más chico que él, o van a buscar un pastor con menos experiencia, un pastor que tiene una iglesia pequeña. Hermano, no se trata de tener una iglesia pequeña o grande, pero se trata de arrimarme con aquel hombre que ha experimentado una vida de fe. Estas personas han infundido fe en mi vida. Mi abuela, mi madre, mi padre, mi abuelo y mis pastores. Pastor Elías, el pastor Aner. Amados míos, aprendamos a ver aquellos hombres de Dios que nos puedan enseñar acerca de una fe viva. Esto es lo que tenía Timoteo, una fe que sabe de quién ha aprendido. Aprenda de los grandes de la fe. Aprenda de personas
que tienen una fe genuina, una fe auténtica, una fe poderosa, una fe humilde, una fe que no sea fingida, como dice la palabra de Dios. Y número 3, ¿qué más? ¿Qué clase de fe tenía Timoteo? ¿Y qué clase de fe es la que yo busco? Una fe sabia para la salvación. Esto es muy profundo. Dice el texto que leímos: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Maravilloso. La fe que tenía Timoteo era una fe sabia para la salvación. Amigos, hoy mucha gente tiene fe para buscar milagros y andan buscando milagros y no tienen nada de mal los milagros, pero no podemos enraizar, fundamentar nuestra fe en la fe que hace milagros, ¿no? Porque hay algo más poderoso que los milagros, o hay un milagro más grande que levantar a un enfermo. Es el milagro de la salvación. Y nuestra fe debe ser una fe sabia para la salvación. Mire, hermano, a lo largo de mi ministerio he visto muchas personas ser sanadas. Y después de que son sanadas de cáncer, he visto personas sanadas de SIDA, personas sanadas de enfermedades que los médicos ya los habían desahuciado. Dios los sana. Y después de que sanan, amados míos, se alejan de Dios, se van de la iglesia, viven una vida llena de ingratitud. ¿Qué ingratitud, hermano? ¿De qué sirvió el milagro? Yo creo en los milagros, soy un hombre que cree en los milagros. Pero hay un milagro por sobre todos los milagros, es el milagro de la salvación. Es el milagro más grande. Y esta es la clase de fe que tenía Timoteo, una fe sabia para la salvación. Pablo le está formando y le está diciendo a Timoteo que debe de tener esa clase de salvación, de fe. Una fe que lo hiciera sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Wow, hermoso, ¿verdad? Yo quiero esa fe y estoy tratando de vivir en esa fe. Tengo esas raíces de fe, amados. Y a mis amigos, hermanos que han conocido a Cristo en nuestro ministerio, yo les exhorto en este momento. Ahora a ustedes les toca echar raíces. Y les voy a leer palabra de Dios. ¿De dónde basó Loida, Eunice, Pablo estas enseñanzas de fe? De los principios bíblicos, de la Torá, de las sagradas escrituras. Mire cómo dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Escuche con atención. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esta es la ley de Dios. Este es el estatuto de Dios. Y hay algo más todavía. Ahora Deuteronomio capítulo 6, 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios. Aquí está la raíz, aquí está el estatuto de Dios, aquí está el precepto de Dios. Las raíces de fe son aquellas que se dan en la enseñanza en el hogar. Hermanos, ¿dónde fui formado? ¿En el regazo de mi abuela?
en el seno familiar con mi madre, al estar encaminado con mi padre, y nunca he querido apartarme de ese camino porque es el mejor camino. Porque la fe que tengo es una raíz, más bien tiene una raíz tan fuerte que pase lo que pase, que venga lo que venga, no será arrancada, no será quitada. Porque a la edad de 19 años recibí el Espíritu, a la edad del Espíritu Santo, a la edad de 14 años le entregué voluntariamente mi vida a Cristo por esa fe que se arraigó dentro de mi corazón. Esa fe que hubo primero en mi abuela y en mi abuelo, en mi madre, en mi padre, en mis pastores, que han sido bendición a mi vida. Y que ahora yo te invito a arraigarte en la fe en Cristo Jesús, a tener esa fe, una fe no fingida, una fe persistente, una fe que sabe de quién aprende o de quién ha aprendido, y una fe sabia para la salvación. Esa es la clase de fe que se arraiga y que jamás es arrancada. Quiero orar por ti para que tu fe se enraice en Cristo Jesús, para que tu fe se enraice cada vez más en la palabra de Dios, para que tu fe pueda ser también pasada a la siguiente generación. A tus hijos, como dice en Deuteronomio, las repetirás a tus hijos, a tus nietos, para que sigan el mismo camino. Quiero orar para que Dios en este momento te arraigue en la fe, estés cimentado en la fe y no estés en una fe tambaleante, sino en una fe firme para la salvación. Gracias a Dios por su palabra. Espero que te haya ayudado, espero que sirva y puedas arraigarte mejor en la fe. Padre, gracias por la palabra. Señor, he dado un poquito de mis vivencias, de mis testimonios. Gracias, Señor, gracias por la vida que tú me has dado. Gracias, Señor, por permitirme recibir la mejor influencia, por estar enraizado, Señor, en la fe de mi madre, en la fe que tuvo mi abuela, mi abuelo, mi padre, mis pastores. Gracias, Señor. Quiero caminar y vivir en fe, una fe sabia para la salvación, una fe genuina, Padre. Gracias por la palabra. Señor, tomo la decisión. Dile ahí donde tú estás, hermano, en casa, tomo la decisión de echar raíces en fe y de no apartarme del camino, sino de seguir hasta que Cristo venga por mí. Gracias, Padre. Gracias por esa oración. Bendigo tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Así como estamos, hermanos, también el dar es un acto de fe. El poder sembrar es un acto maravilloso de fe. Y es bueno que en este momento podamos, ahí en casita, ¿verdad?, darle nuestra mejor ofrenda a Dios. Oremos. Padre, te consagramos y te dedicamos nuestra ofrenda, nuestros diezmos a ti. Recíbelo, Señor. Lo hacemos con esa fe genuina, con esa fe no fingida, Padre. Te entregamos lo que es tuyo, porque creemos por fe que todo lo que te damos tú lo multiplicas, Padre. Bendice al dador alegre. Bendice a mi hermano, mi hermana, que con gozo, con alegría siembra, da su ofrenda, sus diezmos para tu obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, nos conectamos próximo domingo, 11 de la mañana y 7 de la noche. Dios con todos ustedes.